Buenos días. Finalizamos así el programa de 43 videos del curso básico de Derecho Laboral Individual colombiano, con la claridad que hemos reiterado varias veces de que es un curso básico, un programa básico, para lograr el entendimiento fundamental, elemental, de la protección de los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasa cuando los derechos de los trabajadores no son reconocidos o son violados? Pues estos derechos que hemos identificado aquí pueden ser violados por diferentes entidades, por el empleador, por terceros, por otros trabajadores. Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador en ese caso? El trabajador tiene básicamente dos mecanismos para recurrir a que se le protejan los derechos laborales mínimos que ha consagrado la legislación en su favor. Uno es una vía administrativa ante una autoridad administrativa que es el Ministerio del Trabajo, ante las inspecciones del trabajo que forman parte del Ministerio del Trabajo, quienes deben proteger los derechos de los trabajadores y atienden las consultas del trabajador sin necesidad de apoderado judicial. Esa es la gran ventaja de esta protección administrativa del Ministerio del Trabajo. El trabajador acude directamente ante el inspector del trabajo y el inspector del trabajo está en la obligación de proteger los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasa donde no hay inspector del trabajo? Pues el trabajador puede acudir ante la primera autoridad política del municipio, que en general es el alcalde municipal. Sin embargo, existen aspectos que hacen que ante el Ministerio del Trabajo los derechos del trabajador no siempre puedan ser reconocidos o pueda obligarse a quien los violó a que los resarza. Entonces el trabajador tiene otra vía, que es acudir ante un juez de la República ante la jurisdicción laboral. Ante la jurisdicción laboral acude el trabajador, en este caso ya tendría que hacerlo por intermedio de un apoderado judicial, de un abogado legítimamente reconocido, quien presentará una demanda contra las personas o la persona que haya violado sus derechos laborales. Ese ya es un proceso menos expedito, un poco de mayor trámite, sujeto a las circunstancias propias de la rama judicial, sujeto a la aportación de pruebas, sujeto al fallo de primera instancia y a la apelación de ese fallo en segunda instancia ante los tribunales de distrito judicial, o inclusive llevando la reclamación del trabajador en casación ante la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Pero son esos dos caminos los que se tiene como trabajador para acudir a que se resarzan, a que se protejan los derechos que le han sido violados, los derechos laborales. El camino administrativo ante las autoridades del Ministerio del Trabajo, de manera directa y en proceso relativamente sumario, o el camino judicial o jurisdiccional ante los jueces laborales, ya con un trámite mucho más elaborado, que significa un proceso judicial con reconocimiento probatorio, con sentencia de primera instancia, con recursos ordinarios de apelación o de reposición, e inclusive con el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Existe también la posibilidad de acudir a la protección de los derechos laborales ante instancias internacionales consagradas en los tratados internacionales suscritos por Colombia con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT,
ese es un trámite mucho más especializado que el trámite ante el ministerio o que el trámite ante la jurisdicción ordinaria de carácter laboral, pero que también existe para hacer prevalecer los derechos de los trabajadores. En todo caso, esta consagración legal y constitucional de mecanismos de protección a los derechos de amparo, pues está a los derechos de los trabajadores, al amparar los derechos de los trabajadores, pues está articuladamente consagrada con la legislación laboral que establece que hay derechos de los trabajadores irrenunciables y que en caso de que les sean violados esos derechos puede acudir ante las autoridades de la República, tanto de la rama ejecutiva, Ministerio del Trabajo, como de la rama jurisdiccional, jueces laborales, para el resarcimiento, para la reparación de la violación de sus derechos laborales. Muchísimas gracias.